Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Aslenberg sorprende con una confesión que deja a todos en shock. Yo nunca pude ser como él. ¿A quién se refiere? Descúbrelo en esta historia que está revolucionando las redes. En un ambiente aparentemente tranquilo, Aslenberg soltó una bomba emocional durante una entrevista que parecía rutinaria. Nadie esperaba que, en medio de una conversación sobre sus nuevos proyectos, la actriz hiciera una revelación tan personal que ahora tiene a todo el mundo hablando. Benik bir zaman onun gibi olaman, dijo con los ojos brillantes y la voz cargada de emociones. La frase fue dicha en turco, pero su impacto fue inmediato. Las redes sociales comenzaron a estallar con preguntas: ¿a quién se refería Asl? ¿Qué quiso decir con que no pudo ser como él? Y sobre todo, ¿por qué ahora? Muchos usuarios conectaron sus palabras con su relación pasada con Özkan Deniz. La historia de amor entre ellos fue tan mediática como intensa, marcada por altibajos, silencios cómplices y una ruptura que dejó a millones con el corazón roto. Ahora, con esta nueva declaración, los rumores vuelven a florecer. Durante mucho tiempo me sentí en segundo plano, como si mi manera de amar no fuera suficiente. Nunca pude igualar la frialdad con la que él enfrentaba los problemas. Yo sentía todo, demasiado, y él parecía no sentir nada, confesó Asl en un momento de vulnerabilidad que conmovió incluso al entrevistador. La reacción de Özkan Deniz no se hizo esperar. Aunque intentó mantener el silencio, fue visto saliendo apresuradamente de un restaurante en Nanta mientras hablaba por teléfono. Testigos aseguran haberlo escuchado decir: no debería haber dicho eso en público. El ambiente se tornó aún más tenso cuando la madre de Asl, que rara vez interviene en temas mediáticos, publicó una historia en redes con una frase contundente: ver sufrir a tu hija por amor es el dolor más grande que existe. La publicación fue interpretada por muchos como una clara referencia a la relación con Özkan. Lo que inicialmente fue una entrevista para hablar sobre su carrera se transformó en un torbellino emocional que dejó al descubierto las heridas del pasado. Asl, visiblemente conmovida, continuó: no lo culpo, éramos diferentes. Yo quería construir un hogar desde el corazón, él desde el control. Nunca pudimos encontrarnos en el mismo punto. Los fans no tardaron en reaccionar. En Twitter, el hashtag #Aslenberg se convirtió en tendencia. Comentarios como siempre fue más sincera que él o Asl merece a alguien que la ame de verdad llenaron las redes. Incluso algunos compañeros del medio se pronunciaron. La actriz Melissa Senolson escribió: Asl es luz pura. Nadie debería apagar eso. Mientras que un reconocido periodista del mundo del espectáculo comentó: estas declaraciones abren una nueva etapa en la narrativa emocional de Enver. Muestra una madurez que conmueve. Por su parte, Özkan se ha mantenido alejado de los medios, sin hacer declaraciones oficiales. Sin embargo, su entorno asegura que está afectado. No esperaba que Asl hablara así. Aún guarda respeto por ella, pero esta exposición lo descolocó totalmente, dijo una fuente cercana. Además, otra figura que rompió el silencio fue Gunfer Güneş, la ex-manager de Özkan Deniz, quien dio declaraciones ambiguas a la prensa sin mencionar nombres, pero que muchos interpretaron como una indirecta a la confesión de Asl. En este mundo, hay quienes sienten demasiado y quienes aprenden a sobrevivir sintiendo menos. No todos pueden amar igual, expresó, alimentando aún más el misterio. Mientras tanto, varios programas de entretenimiento dedicaron horas a analizar la frase de Asl, sus gestos, el tono de su voz, e incluso la elección del idioma para expresarse. Decirlo en turco fue un acto simbólico. Fue su manera de hablarle directamente a Özkan, sin intermediarios, opinó una experta en lenguaje no verbal invitada a uno de los shows de mayor audiencia. El público comenzó también a revisar entrevistas pasadas, recopilando momentos donde Asl parecía contener emociones o evitar preguntas sobre su expareja. En un fragmento de una entrevista de hace 2 años, se la ve suspirar y esquivar una pregunta sobre el amor, diciendo solamente:
a veces no es el momento adecuado, aunque el corazón no desee. En contraste, otros señalan que esta confesión pública también podría estar relacionada con un nuevo capítulo en su vida. Según rumores no confirmados, Asle estaría comenzando a salir con un reconocido director de cine, con quien ha sido vista en varios eventos culturales. Esto ha generado teorías entre los fans. ¿Fue esta declaración una forma de cerrar el ciclo anterior y abrirse a una nueva etapa? En medio de todo este revuelo, una fuente del canal que organizó la entrevista reveló que, tras la grabación, Asle se quedó en el set por más de una hora, en silencio, mirando al vacío. Dijo que necesitaba ese espacio para respirar. Fue como si acabara de liberar algo que llevaba mucho tiempo guardado, compartió un miembro del equipo técnico. También comenzaron a circular fotos antiguas de la pareja en sus mejores momentos. Una imagen en especial, en la que ambos se abrazan mientras miran un atardecer en la costa de Bodrum, se volvió viral acompañada de la frase, ¿cuándo dejamos de mirarnos así? Un recordatorio melancólico del amor que una vez fue y que ahora parece irreparable. Pero el impacto no quedó solo en los seguidores. Algunos actores y actrices con los que Asle ha trabajado en el pasado mostraron su apoyo en redes. Bar Falay comentó, admiro su valentía. A veces hablar desde el dolor es el acto más honesto que alguien puede tener. Incluso un estilista que trabajó con ambos en una campaña publicitaria publicó una foto del set con un mensaje críptico, a veces, el silencio entre toma y toma decía más que cualquier guión. Por otro lado, algunos detractores señalaron que revivir esa historia públicamente no era necesario. ¿Por qué ahora, que gana con remover lo que supuestamente ya sanó?, escribió un usuario en redes, generando una ola de respuestas defendiendo a la actriz. Porque sanar también es hablar. Porque el dolor reprimido se transforma en sombra, respondió otro fan. En las últimas horas, las especulaciones continúan. ¿Responderá Oscar finalmente? ¿Habrá un reencuentro o esto marca el cierre definitivo de su historia? Mientras tanto, Asle parece decidida a seguir adelante. Su última publicación en Instagram muestra una foto de un amanecer con la frase, todo lo que no dije, ya no pesa. Lo solté. ¿Y tú, crees que Asle aún tiene heridas abiertas con Oscar Dennis o esta confesión marca el final definitivo de su historia? Comenta abajo tu opinión. No olvides suscribirte para no perderte ninguna actualización sobre esta historia que aún tiene muchas emociones por revelar. No olvides suscribirte para más historias impactantes del mundo del espectáculo y darle like si este contenido te ha conmovido.